Seguir los propios sueños, el camino inequívoco hacia la iluminación perfecta. El anhelo de la iluminación y la búsqueda incesante. Desde tiempos inmemoriales, los seres humanos han sentido un anhelo profundo de trascendencia, un deseo de alcanzar un estado en el que las limitaciones del ego y la separación se disuelvan por completo. Esta aspiración, presente en todas las culturas y tradiciones, ha dado lugar a innumerables caminos y métodos diseñados para guiar al individuo hacia lo que se ha llamado iluminación, despertar, liberación o unión con lo absoluto. Los sabios y maestros de la antigüedad han transmitido enseñanzas sobre este estado de conciencia a través de tratados filosóficos, prácticas espirituales, rituales y disciplinas rigurosas. Se nos ha dicho que la iluminación requiere años de meditación, renuncia al mundo, estudio de textos sagrados o la guía de un maestro iluminado. En tiempos más recientes, algunos han explorado caminos más contemporáneos, recurriendo a sustancias psicodélicas o técnicas de biohacking para alcanzar estados alterados de percepción. Sin embargo, por más prestigio o tradición que tengan estos métodos, todos comparten una limitación fundamental: son caminos diseñados por otros. Son senderos preestablecidos, modelos externos que, aunque puedan ofrecer destellos de verdad, nunca podrán sustituir la única vía genuina hacia la iluminación, el camino que nace del interior de cada individuo. La verdadera iluminación no es algo que pueda alcanzarse siguiendo instrucciones ajenas, porque no es una técnica ni un logro, sino la manifestación espontánea de un ser que vive en total coherencia con su esencia. La única vía inequívoca es aquella que surge del anhelo más profundo del corazón, del sueño más auténtico e innegable. Seguir ese sueño con entrega total, sin concesiones ni dudas, es la única manera de acceder a la plenitud absoluta. El olvido del propósito y la trampa del conformismo. A lo largo de la vida, la mayoría de las personas aprenden a conformarse con un modelo de existencia que les es impuesto desde afuera. Desde la infancia, se nos enseña que hay ciertos caminos seguros y aceptables: obtener una educación formal, encontrar un empleo estable, formar una familia, adquirir posesiones materiales y seguir las normas establecidas por la sociedad. Desde este paradigma, los sueños individuales quedan relegados a la infancia o la juventud, vistos como ilusiones pasajeras que deben ser abandonadas en favor de la madurez y la responsabilidad. El niño que soñaba con ser artista se convierte en un empleado de oficina, la joven que quería explorar el mundo se ve atrapada en compromisos y obligaciones. La vida se convierte en una serie de deberes y expectativas que nunca terminan, y con el tiempo, muchos olvidan lo que realmente querían. Creen, equivocadamente, que la iluminación es un asunto separado de la vida cotidiana, que requiere prácticas esotéricas, retiros espirituales o técnicas avanzadas de meditación. Pero la verdad es más simple y más profunda: la iluminación no es una meta lejana que se alcanza después de años de esfuerzo, sino el estado natural que surge cuando se vive en absoluta fidelidad a la propia esencia. No hay fórmulas secretas ni métodos infalibles. Solo hay una pregunta esencial: ¿estoy viviendo la vida que realmente deseo? Si la respuesta es no, entonces todo lo demás es irrelevante. Ninguna práctica, ninguna técnica, ningún estudio filosófico podrá sustituir la autenticidad de vivir según el propio propósito. El dolor como portal a la conciencia pura. Para algunos, el despertar no ocurre de manera gradual, sino como una ruptura abrupta, un colapso total del mundo tal como lo conocían. En mi caso, ese momento llegó con la muerte de mi hermana. El dolor fue tan intenso que todas las estructuras mentales se derrumbaron. Durante 3 horas, experimenté un estado en el que el tiempo no existía, en el que la mente había desaparecido y solo quedaba una vastedad absoluta. No era un estado inducido por ninguna sustancia ni una experiencia buscada mediante técnicas espirituales. Fue un abismo de sufrimiento puro que, paradójicamente, se convirtió en un portal hacia la realidad última. Sin embargo, esa experiencia no trajo consigo una comprensión inmediata. No fue un punto final, sino un inicio. Pasaron décadas antes de que pudiera integrar lo vivido, antes de que entendiera que tocar la iluminación por un instante no es suficiente. Se necesita algo más, un camino sostenido, una entrega total a aquello que resuena en lo más profundo del ser. El arte como camino de regreso a lo absoluto. Desde siempre, el arte había sido mi verdadera pasión, pero durante años lo postergué. La vida, con sus exigencias y responsabilidades, me llevó a desviarme de ese llamado interno. Creía que el arte era un lujo, algo secundario, una actividad que podía esperar.
Pero el llamado nunca desapareció. Y finalmente, a los 50 años, tomé la decisión de entregarme completamente a él. Fue entonces cuando comprendí que la iluminación no es un evento místico ni una meta inalcanzable, sino un estado de fluidez en el que la separación entre el yo y la acción desaparece. Cuando creaba, la mente se desvanecía. No había un yo que hacía arte, solo el arte manifestándose. Cada pincelada, cada color, cada forma, era un acto de disolución del ego. El arte no era solo una actividad, era un estado de conciencia. No se trataba de producir obras, sino de entrar en un espacio donde el tiempo se detenía, donde no había pensamientos, solo presencia pura. Fue a través del arte que comprendí lo que realmente significa la iluminación, no es un concepto, ni una idea, ni una experiencia transitoria. Es el estado natural de quien ha renunciado a toda falsedad y vive en absoluta coherencia con su propósito más íntimo. El sueño como el verdadero camino. Lo que el arte me enseñó es que la iluminación no es algo que se obtiene, sino algo que se permite. No se trata de buscar, sino de dejar de resistirse a lo que siempre ha estado ahí. Y la única manera de permitirlo es seguir el propio sueño sin desviaciones. Cada ser humano tiene un sueño que es solo suyo. No es una meta impuesta desde afuera, no es una ambición superficial, sino una llamada interna que resuena en lo más profundo del ser. Muchos buscan la iluminación en experiencias extraordinarias, en retiros espirituales, en el uso de sustancias visionarias. Pero la iluminación real no surge de lo externo, sino de la entrega absoluta a lo que el ser más profundo anhela. No importa cuál sea el sueño, arte, música, ciencia, escritura, danza, exploración, enseñanza. Lo único que importa es seguirlo con una devoción total, sin concesiones a las expectativas ajenas, sin miedo al fracaso, sin excusas. La iluminación no es una meta, es una consecuencia. La iluminación no es algo que se alcanza, sino algo que ocurre cuando uno deja de traicionarse a sí mismo. No hay necesidad de seguir doctrinas, de adoptar prácticas forzadas, de buscar fuera lo que siempre ha estado dentro. La iluminación no es un evento milagroso ni un estado reservado para unos pocos. Es la consecuencia natural de vivir con fidelidad absoluta al propio ser. Mi camino fue el arte, pero para cada persona será distinto. La esencia es la misma, cuando se vive en verdad absoluta, la iluminación deja de ser un concepto distante para convertirse en la única realidad posible. Si esta reflexión ha resonado en su interior, le invito a profundizar en Despertar del Ser Interior, el camino hacia la paz y la iluminación de la conciencia, un libro que desvela la naturaleza última de la realidad desde la visión de Kavindra Serapis. A través de enseñanzas claras y directas, este libro le guiará en la disolución de las ilusiones que ocultan la verdad, mostrándole el camino hacia la comprensión de la existencia como una unidad inseparable con lo divino. Cada página es una puerta abierta a la transformación, un paso más en el sendero hacia el conocimiento profundo de su propia naturaleza. Mi libro Despertar del Ser Interior es la llave para acceder a mis enseñanzas y abrir la puerta al verdadero despertar. Kavindra Serapis.